Bueno, buenos días. Pues en primer lugar nuestro agradecimiento a Victorino Mayoral y a los organizadores de este evento por poder participar en esta reunión. Bueno, para ser breves y para ajustarnos a los tiempos, dado que vamos a repartir un poco la intervención entre mi compañero Jesús Rodríguez y yo mismo, bueno, pues sencillamente comentaros que el proyecto que nosotros presentamos pues refleja de alguna manera los objetivos, la metodología y una parte de los resultados que ahora mismo están guiando nuestros proyectos de investigación REFIT y Transbetonia. Son proyectos de investigación que están centrados en un sector muy particular de la provincia de Ávila, el Valle Amblés, y que persigue básicamente tres objetivos: la prospección arqueológica y geofísica del interior de algunos poblados, trabajos de documentación y de excavación arqueológica en algunos de los conjuntos estructurales más relevantes, y la puesta en valor de estos yacimientos, ¿no? Bien, quizás, como ya la mayor parte de los que estáis aquí conocéis, bueno, pues la meseta occidental es una zona, desde un punto de vista arqueológico, que proporciona una documentación interesante, una documentación rica, una documentación compleja, y que de alguna manera es importante, sobre todo de cara a abordar un poco el papel, bueno, pues de la formación de las primeras ciudades, de lo que conocemos categóricamente como Ópida. Las razones de la formación de estos singulares yacimientos pues todavía están muy debatidas, todavía son muy discutidas. De algunos pequeños asentamientos sabemos de alguna manera los primeros momentos de instalación, pero la evolución hacia estructuras más complejas sigue siendo todavía un problema singularmente poco aclarado, ¿no? Y el tema, en cualquier caso, pues tiene un extraordinario interés. Lo tiene porque, entre otros motivos, con los Ópidas se produce la primera estructuración compleja del paisaje, la primera estructuración compleja del territorio y, por tanto, la primera ordenación sociopolítica que va más allá de estos poblados autárquicos, ¿no? Bueno, nuestro proyecto básicamente se centra en el Valle Amblés y va a abordar fundamentalmente la anatomía urbana de tres asentamientos muy singulares, tres asentamientos betones de la Segunda Edad del Hierro, los Ópida de las Cogotas, de la Mesa de Miranda y de Ulaca. Son comunidades que se establecen en las estribaciones septentrionales del sistema central. Son comunidades que pudieron alcanzar en un momento avanzado de la Edad del Hierro pues unas demografías que podrían oscilar aproximadamente entre los 500 y los 1500 habitantes. Son sitios donde se han levantado sectores importantes de estructuras domésticas, de estructuras defensivas, de estructuras culturales, y que poco a poco van a ir desapareciendo, bueno, pues con la singular arribada del mundo romano. Además, son poblados de referencia, entre otras cosas, bueno, pues porque presentan elementos característicos de eso que se ha dado a llamar singularmente la identidad betona, y que, entre otras partes, bueno, pues como bien sabéis, también incorpora elementos del paisaje o elementos constructivos o monumentales muy característicos, como las singulares esculturas de Berracos. Bueno, las noticias que tenemos sobre este mundo son noticias que se remontan prácticamente al siglo XIX. Es verdad que la primera descripción exhaustiva se debe a Manuel Gómez Moreno, cuando él comienza, pues allá por comienzos del siglo XX, pues se le encomienda la tarea de elaborar el catálogo monumental de la provincia. Y poco a poco, bueno, pues ya hacia 1914, 1915, lo que vamos viendo es cómo autores como Raymond Lantier, como el abate Breil, como Pierre Paris, pues visitan estos sitios, en particular el castro de Ulaca. A ellos ya les llama la atención la singularidad de sus estructuras. Son los primeros que levantan un primer plano del sitio, son los primeros que llaman la atención sobre el potente sistema de fortificación, sobre las estructuras monumentales, sobre los ajuares domésticos, sobre todo porque ya en esos años es cuando estaba apuntando un singular investigador, Juan Cabré, a trabajar en otros yacimientos también de la región, y cómo realmente el interés por eso que llamamos lo betón, pues empieza realmente a forjarse allá por los años 20, los años 30 del siglo XX, con el descubrimiento y la excavación de singulares sitios como las Cogotas o la Mesa de Miranda. Estos famosos yacimientos, de alguna manera, bueno, pues son los que van a dar nombre o los que van a servir a Cabré para acuñar la famosa expresión de cultura de las Cogotas, y de alguna manera, bueno, pues a partir de, bueno, pues con esa absoluta o pretendida identificación en el plano arqueológico, pues de elementos singulares, ¿no? Las esculturas de Berracos, el amurallamiento, las necrópolis de incineración y esas singulares cerámicas con decoración a peine tan características de este singular mundo de la Segunda Edad del Hierro. Bueno, en los años 90 empiezan a estudiarse ya asentamientos como Ulaca,
con una idea de llevar a cabo ya una prospección sistemática y de poder localizar las viviendas al amparo de un proyecto con colegas nuestros de la Universidad de Sheffield y de John Collis, con la idea, bueno, pues de determinar un poco la organización interna, de seguir de alguna manera el recinto amurallado y identificar así las estructuras más singulares. Incluso con algunos tímidos intentos, ¿no?, de interpretación o de lectura o de reconstrucción, marcando de alguna manera las zonas más aparentemente pobladas a partir de esos restos de prospección que estamos localizando y, por tanto, bueno, pudiendo comprobar cómo hay concentraciones de edificios singulares, atendiendo incluso al tamaño, a las características en unas zonas del poblado respecto a otras. Bien, el caso es que realmente es a partir del año 2016 cuando empezamos ya a llevar a cabo intervenciones más singulares en el Oppidum para conocer la trama urbanística general, siguiendo en este caso con el amparo de un equipo de arqueometría de la Universidad Complutense y con la idea, bueno, pues de alguna manera de llevar a cabo un programa ya de singulares actuaciones mucho más complejas. Singulares actuaciones con trabajos que se van a centrar básicamente en dos aspectos, en una prospección geofísica mediante un georradar multicanal que tiene como objetivo de alguna manera determinar un poco las características del subsuelo y poder de esa forma, bueno, pues localizar posibles estructuras de carácter constructivo, y en segundo lugar, bueno, pues vuelos fotogramétricos con un dron de ala fija, una altura aproximada de unos 100 metros, con la idea de poder identificar, bueno, pues estructuras apreciables desde un punto de vista cenital. Se consigue así, de alguna manera, bueno, mediante estos mapas digitales del terreno y mediante ortotopografía, bueno, pues se consigue, en fin, identificar de alguna manera los sistemas constructivos, los sistemas defensivos y sistemas o estructuras de otra índole. De esta manera, lo que hemos intentado, lo que hemos obtenido son imágenes realistas. Empezamos a obtener sobre la distribución de las principales estructuras del yacimiento, obteniendo, bueno, pues una serie de imágenes, bueno, pues que a pesar de encontrarnos en un yacimiento con un nivel arqueológico muy somero, pues no dejan de ser singularmente relevantes, ¿no? El poblado, como podemos observar, se articula en torno a dos vaguadas. Las estructuras que hemos localizado alcanzan aproximadamente unas 250, 300 viviendas de diferentes tamaños, incluso con zócalos y con sistemas constructivos aparentemente distintos, con una clara singularidad, y esto me recordaba también en parte un poco la lectura al que hacía referencia mi colega y compañero Ignasi Grau, ¿no?, con la posibilidad de poder incluso determinar una cierta diferenciación en la estructura de las plantas, atendiendo un poco a la ubicación de las viviendas situadas más al sur del cerro con respecto a las viviendas situadas al norte, donde la configuración de la planta aparentemente no parece ser la misma. Hemos localizado también alrededor de unas 50 estructuras fuera del recinto amurallado, aunque ahora mismo con las intervenciones más recientes que estamos llevando a cabo de teledetección parece que también se están localizando líneas de muralla que de alguna manera vendrían a integrar esos aparentes barrios extramuros que como tal teníamos localizado. Y bueno, de alguna manera, como podéis observar, aparte de los caminos o las sendas en torno a los cuales se distribuyen estas estructuras, bueno, pues esto nos permite hacer aproximaciones muy interesantes respecto no solo a la organización del poblado, sino de cara, bueno, pues a elaborar postulados demográficos y, bueno, pues postulados respecto a cómo se van organizando estas estructuras. Bueno, lo cierto es que la arqueología de las ciudades célticas pues está llena de incógnitas, entre otros factores, bueno, pues porque apenas se conservan estructuras en alzado, porque apenas hay estructuras de murallas de piedra, porque muchas construcciones en la Europa occidental o la Europa templada se han construido pues con madera, porque solamente quedan las improntas, y sin embargo, bueno, pues el tiempo ha conservado sorprendentemente bien las casas de Ulaca, sus monumentos rupestres, sus canteras, de manera que el tiempo, bueno, pues parece, ¿no?, da la sensación de que se ha detenido de repente y que de alguna manera tenemos una Pompeya betona, ¿no?, como hemos dicho en alguna ocasión. Bueno, pues sobre esa Pompeya betona, el equipo geofísico de la universidad ha actuado en diferentes zonas, en la zona del altar, en la zona de la sauna, digamos, en aquellas áreas que podemos considerar las más monumentales, y bueno, pues los primeros resultados empiezan a llegarnos ahora, ¿no? Por ejemplo, en el caso del famoso altar de piedra, lo que tenemos es como bien sabéis, es una estructura conocida también como el altar de sacrificios, una singular estructura de planta rectangular tallada en la roca, asociada a una gran peña con una doble
una doble escalera que conduce a otra plataforma con distintas concavidades. Las concavidades se comunican unas con respecto a otras. La imagen que teníamos tradicional era sencillamente la de ese altar. Bueno, pues la lectura geofísica que nos está dando, con varios transectos que hemos cruzado alrededor del monumento, pues nos ha permitido detectar una serie de hipérbolas que han indicado posibles concentraciones de piedras y que, convenientemente leídas y estudiadas, pues de alguna manera nos auguran un singular complejo monumental aparentemente más grande de lo que aparentemente se ve a simple vista, ¿no? Y de alguna manera, bueno, pues hay estructuras adyacentes al santuario en su lado oeste, cuya funcionalidad pues podría ser subsidiaria del anterior, ¿no? Bueno, lo cierto es que este emplazamiento que está a más de 1.500 metros sobre el nivel del mar, pues pudo haber sido, bueno, pues un lugar ancestral de reunión, un sitio quizás con pretendidas visitas ocasionales anteriores a la ocupación del Oppidum como tal en la Edad del Hierro, por ejemplo la Horca de Oro o algunos singulares brazaletes peanulares de bronce constatados y fechados en un momento impreciso de la Edad del Bronce. Realmente lo que nos está hablando es de la posibilidad de que estos sitios hayan sido ya visitados, construidos de alguna manera con anterioridad a su presencia como de la época de los grandes Sópida, y por tanto de alguna manera, bueno, pues empezar a considerar que la montaña de Ulaca pudo haber desempeñado un importante papel en la memoria colectiva de las poblaciones del entorno, más allá de los tiempos clásicos considerados del mundo de los Sópida. Y lo digo porque este modelo, aun cuando no es un fenómeno universal, sí empieza a ser aplicable en otros importantes Sópida de Europa, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Bibracte, ¿no? En uno de cuyos sectores se han localizado, gracias a una serie de dataciones radiocarbónicas y dendrocronológicas, bueno, pues momentos de ocupación en la zona del santuario de alrededor del siglo III a.C., prácticamente 100 años antes de la ocupación clásica de aquello que venimos considerando como los Sópida del mundo templado en Europa a partir del siglo II. Y otros Sópida galos, pues como Entremont o como Glanum, de alguna manera se está constatando el origen de santuarios alrededor del siglo III, por tanto en momentos previos, lo cual puede llevarnos a considerar de alguna manera cómo la génesis de muchos de estos grandes Sópida o de estos muchos grandes lugares centrales tiene un momento previo, un momento anterior asociado a esta memoria colectiva, y que sin lugar a dudas, bueno, pues puede constituir o puede jugar un papel importante en estos procesos de urbanización. Bueno, en la sauna estamos haciendo algo parecido. La sauna, como bien sabéis, se encuentra en las inmediaciones del altar. Es un monumento que, bueno, apenas ha tenido exploraciones arqueológicas, pero con el georradar hemos localizado también estructuras anexas, como puede apreciarse en la imagen de la derecha, un singular edificio de planta rectangular de grandes dimensiones y que, sin lugar a dudas, está contribuyendo también a que tengamos una imagen mucho más monumental, pero aparentemente mucho más compleja de las características o de cómo ha podido funcionar este monumento en el pasado. Estas singulares prospecciones al final, como podéis ver, pues nos están trayendo consigo a revelar otro tipo de información. Por ejemplo, cerca del altar y de la sauna, en la zona de las canteras, pues hemos localizado una serie de viviendas que de alguna manera también complejizan en cierta manera este espacio, y que no deja de ser un espacio singular, ¿no? Esta asociación de viviendas junto a las canteras, bueno, pues lo que está revelando es una zona que es prácticamente desconocida de los grandes Sópida célticos del momento, con grandes planchas de piedra que se han ido aprovechando, que han ido siguiendo las vetas naturales y que nos permiten, bueno, pues recrear un poco los procesos de trabajo, los procesos de elaboración de bloques y, por tanto, un proceso de actividad industrial singularmente emblemática y singularmente característica de este yacimiento. Y por último quedaría, bueno, pues quizás el último monumento en el que ahora mismo centramos nuestra atención y que ahora en un momento os comentará mi compañero Jesús Rodríguez, lo que se conoce como el Torreón de Ulaca. Es una construcción atípica, es una construcción ahora mismo en ruinas, ¿no? de planta rectangular, de aproximadamente unos 14 por unos 10 metros, como se puede apreciar en esta imagen cenital en la parte de la derecha. Es un edificio diferente a lo que son las viviendas comunes, es un edificio que debió de tener una altura aproximada de unos 8 o 10 metros a tenor de la reconstrucción de los bloques de piedra, que pudo haber servido como atalaya, pero que de alguna manera se sitúa en una zona muy singular del Oppidum, rodeado de manantiales. Es una zona verde, es una zona donde los pastos de alguna manera se mantienen ocasionalmente aprovechables durante todo el año, frente al resto de un Oppidum de 70-80 hectáreas de lo que estamos hablando. Por tanto, es un lugar donde los pastos y el agua jugaron un singular papel, una singular importancia, y de alguna manera este edificio debió de jugar un papel relevante. Bueno, pues las actuaciones
geofísicas que hemos llevado a cabo alrededor de él, es que lo que nos han permitido, bueno, es empezar a detectar otra serie de edificios singularmente grandes, de una estructura no muy distinta a la anterior. Esta es una zona, es una barriada con un tinte, no sé si aristocrático, no sé si más complejo, pero con un tinte muy diferencial respecto al resto del poblado, y que de alguna manera, bueno, pues ha conllevado que más allá de la geofísica llevemos a cabo pues un tipo de las primeras intervenciones arqueológicas, por ejemplo, algunos sondeos en esa zona asociada entre esos edificios que ahora mismo están en el subsuelo y de los cuales tenemos que empezar a detectar su capacidad o sus características organizativas y su nexo de unión con respecto al Torreón. Por ejemplo, los sondeos de alrededor del Torreón, a partir de alguna lectura magnética y de otra lectura, de otros pequeños sondeos y prospecciones que hemos llevado a cabo, han permitido, por ejemplo, localizar estructuras de vivienda complejas, estructuras de vivienda seguramente que apuntan a una relevancia mayor y más grande de la que encontramos en otras partes del poblado, e incluso a veces con características, por ejemplo, que recuerdan en parte a singulares viviendas al otro lado del sistema central, en la zona del Raso. Desgraciadamente, al ser un sondeo, pues lo único que tenemos es una aproximación muy aproximada. Hemos tenido que tapar y centrar toda nuestra atención, lógicamente, bueno, pues en el singular edificio del Torreón de Ulaca, a partir de un sistema de excavación que nos va a permitir, bueno, pues revelar singulares identidades del lugar, y que ahora mismo mi compañero Jesús, bueno, pues va a comentaros brevemente. Bueno, ya las características generales del edificio ya las has explicado muy bien. Decir también que este edificio, según noticias del propio Gómez Moreno, los lugareños lo identificaban como la iglesia, ¿vale? Y que también decían que se situaba en una zona que lo llamaban la plaza, ¿vale? Esta es una vista de los comienzos de la excavación. En 2017 básicamente lo que hicimos fue eliminar toda la capa vegetal que cubría en gran medida este edificio arruinado, y ya vimos cómo en su lado occidental, en su parte central, podía haber una abertura compatible con la entrada al edificio. Por tanto, desde 2018 a 2020 nos centramos en ese lado occidental, que pensábamos que podía ser la fachada principal del edificio, y el problema es que tuvimos que destinar 3 campañas, porque, claro, retirar todos esos bloques derrumbados, algunos de ellos de 300, 400, 500 kilos, pues nos resultaba muy difícil, y hasta la campaña de 2020, que ya recibimos mayor financiación y pudimos contratar a una empresa constructora que nos echa una mano a retirar esos bloques derrumbados, pues no pudimos avanzar a un ritmo más rápido. En cualquier caso, a partir, como digo, de 2020, pues ya pudimos terminar de excavar la zona occidental de esta fachada principal del edificio, donde tenemos, como se puede ver ahí, 8 bloques, 4 a cada lado de la puerta. Esos bloques, que forman parte de la entrada del edificio, para que nos hagamos una idea, pesan unas 2 toneladas cada uno, ¿vale? Nos hagamos una idea del esfuerzo que se invirtió en este edificio. En el año 2021 pudimos constatar también el buen estado de conservación de la base de este edificio en el lado septentrional, y además continuar con las intervenciones en la zona de la puerta, donde pudimos encontrar, pues, la escalera, digamos, de estos 2 escalones de acceso a la construcción, el más interior de los cuales, pues, es un buen bloque de acceso de más de 1 metro de longitud. Con todos estos datos que ya íbamos reuniendo durante estas campañas,
quisimos proponer una primera propuesta de reconstrucción, en este caso virtual, del sitio, reflejando esa conexión con los manantiales cercanos y esa gran altura de la construcción que se puede aventurar a partir de la enorme cantidad de bloques derrumbados en esta zona. Como decía previamente Jesús, se ha interpretado tradicionalmente como una atalaya. Es cierto que tiene una visibilidad muy grande, no solo del propio poblado en sí, sino también de lo que es el conjunto del Valle Amblés. También tenemos la relación con los manantiales y una tercera posibilidad que estamos planteándonos, pero que las excavaciones en curso pues tienen que determinar un poco si es más o menos viable, es que también pudiera servir como un lugar de reuniones, un lugar también de almacenaje de ciertos productos. En la última campaña, pues el objetivo era excavar el lado sur de la construcción y vimos que el estado de conservación era más o menos como el resto de lados. Lo que pasa es que, bueno, pues a veces surgen sorpresas, como este muro de 13 metros de longitud, paralelo a la propia construcción del torreón, y que nos obliga en la campaña de este verano seguir abriendo en esa zona para saber exactamente qué tipo de construcción tenemos delante, y que las informaciones del georradar no nos habían detectado esta construcción, entre otras cosas porque había un derrumbe enorme de piedras que imposibilitaron poder acceder a esta zona. Paso rápidamente a lo último que tenemos, que es desde finales del año pasado. Estamos inmersos en un proyecto del Plan Nacional, el proyecto Urbaden, sobre urbanismo de baja densidad en la Betonia, y también un proyecto, digamos, más de difusión, como es el proyecto Betonia, para generar un entorno virtual para la difusión de estos yacimientos singulares de la Edad del Hierro. En el caso de la Mesa Miranda, bueno, pues este es los planteamientos tradicionales sobre el urbanismo del sitio, como a partir del Hierro Pleno ya se hace un primer recinto amurallado con una serie de campos de piedras hincadas. Un primer recinto que intuimos lleno de construcciones, pero que hasta ahora no teníamos demasiadas evidencias, y como a lo largo de esa segunda Edad del Hierro se van construyendo nuevos recintos anexos a ese recinto principal, el tercero de los cuales, el último, ya seguramente en un siglo II, primero antes de Cristo, se construye amortizando parte de la necrópolis, de la conocida necrópolis de la Osera, lo cual también es un elemento sorprendente, aunque parece que se están respetando los túmulos de esta necrópolis. Como digo, es de los últimos meses, con lo cual está todo en proceso, pero bueno, estamos obteniendo imágenes detalladas del sitio, y además estamos viendo cómo de momento la metodología que más datos nos está aportando es el georradar, que se ha podido pasar por pequeñas superficies del primer recinto, puesto que, como veis, la vegetación es muy tupida en el sitio, pero en determinados pequeños huecos de esa vegetación sí que hemos podido localizar una serie de estructuras cuadrangulares, rectangulares, y eso sí, lo más sorprendente de esto es que el segundo recinto, que pensábamos que podía albergar una serie de construcciones, pues de momento la zona que se ha prospectado no nos está aportando información en este sentido. No hemos localizado nuevas construcciones en ese segundo recinto, lo cual nos lleva a que quizá tengamos que empezar a repensar esas
densidades de población que se habían pensado hasta ahora para estos sitios de la Edad del Hierro del Valle Amblés, como los trabajos que se hicieron sobre la densidad de población a partir sobre todo del estudio de las necrópolis en las cogotas o en la Mesa de Miranda. Ahí está la evolución un poco también de las cogotas, como a lo largo de la Edad del Hierro se va quizás sumando una serie de recintos a este sitio ya muy conocido del occidente de la meseta. Este sería, digamos, el aspecto tradicional que a partir de los últimos trabajos de los años 80 se intuía en el sitio, con una serie de construcciones en el primer recinto, muchas de ellas anexas a la muralla, y un segundo recinto, un recinto bajo, con algunas estructuras vinculadas a, por ejemplo, talleres alfareros, etcétera. En los trabajos que están en curso hemos obtenido una serie de buenas imágenes aéreas con una serie de distintos sensores. En este caso estamos probando distintas metodologías también para documentación de este sitio, a la hora también de elaborar estas herramientas de difusión como son la visita virtuales. Y estamos viendo cómo dentro de estas metodologías que estamos empleando, quizá la última que hemos utilizado, esa cámara, ese dron con un sensor, con una cámara oblicua, nos aporta unas nubes de puntos que no tienen esos huecos y que por tanto nos están dando una documentación más fiable del sitio. Esto es de momento lo que se ha realizado en estos asentamientos, y las previsiones de futuro que tenemos para este verano, de intentar aplicar también sensores térmicos para intentar desvelar ese urbanismo de estos sitios. Estas metodologías también nos sirven para implicar al público y a las gentes de los lugares, no solo a través de la excavación. Nos permite además crear estas herramientas, estas visitas virtuales, de las que no me puedo entretener. Ya está hecha por ejemplo la de Ulaca, y también nos sirve para tener una documentación fiable de monumentos como puede ser la sauna, que tristemente pueden sufrir incendios como el que sucedió en 2021 y que afectó a buena parte del poblado. Con todas estas metodologías no invasivas y con la excavación, nos puede ayudar a reelaborar o acotar mejor este modelo ideal, digamos, que elaboró Gonzalo Ruiz Zapatero sobre el urbanismo en el occidente de la meseta. Y sobre todo, por ejemplo, en este caso, si en el segundo recinto de la Mesa de Miranda realmente no hay esas construcciones, como decía, reelaborar esos modelos demográficos y ver si encajan en ese modelo de urbanismo de baja densidad o no. Y bueno, muchas gracias.